Buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. De lunes a viernes a las 6:25 de la tarde en directo y la repetición a las 5:30 de la mañana. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico, respondiendo todas las inquietudes que nos formulan a través del correo electrónico del programa, para que estén muy pendientes de las redes sociales y también de las líneas telefónicas y llamen también en directo durante la presente información que vamos a desarrollar aquí, porque hay varias inquietudes. Una está relacionada con las novedades que han surgido sobre los traslados de fondos de pensiones, régimen de ahorro individual hacia Colpensiones, que ha habido, que ha pasado de nuevo, y también vamos a hablar sobre la casación. La casación es un recurso jurídico que sirve, que es como digamos la última instancia, otra alternativa cuando ya usted ha demandado y de todas maneras pierde y dice, ¿qué otro camino queda? Está la casación y lo vamos a hablar desde el ámbito de la casación laboral y lo vamos a hacer con un experto en la materia. Se trata del doctor Jaime Humberto Salazar. El doctor Jaime Humberto Salazar es abogado, especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Además tiene una maestría sobre fondos privados en España, muchos años en el litigio y quien también ha logrado en distintas ocasiones, digamos, abrir puertas en el ámbito jurídico con algunas teorías. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches. Muy buenas noches a todos televidentes, Juan, de nuevo por aquí. Les quiero recordar que tenemos oficinas en la ciudad de Medellín, en el edificio San Fernando, Junín con la playa, oficina 302, en Río Negro, en el Centro Comercial San Francisco, al frente del SENA, oficina 215, en Cartagena, en la avenida Venezuela, Centro Comercial Centro 1, oficina 410, en Bogotá se comunican por la línea de WhatsApp que tenemos un abogado allí destinado para que atienda nuestros casos y algunos que los podamos litigar desde acá, pues los vamos a llevar, y también algunos usuarios de Montería que me quieran escribir, que también tenemos un abogado ubicado en la ciudad de Montería, con el que tenemos enlace y que puede llevar los respectivos procesos. Recuerde que en nuestras oficinas no se cobra consulta y que siempre hay un abogado experto en el área de seguridad social y laboral, responsabilidad del Estado, para atender cualquier inquietud que tengan sobre estos temas. Entonces, doctor Jaime Humberto, recordemos la línea de WhatsApp, porque a través de esa línea usted puede orientar al televidente para los que quieran estar los que están en Cartagena, en Bogotá, en Montería, en Medellín, en Río Negro. La línea de WhatsApp es 304-218-8191. 304-218-8191. Antes de empezar con el tema, doctor Jaime Humberto, le cuento que durante la Semana Mayor nos llegó información de la Presidencia Nacional de Colpensiones, porque nosotros estamos en un grupo de periodistas y abogados donde nos llega la información de primera mano sobre las decisiones de Colpensiones. Y el presidente de Colpensiones estaba aplaudiendo la decisión de la Corte Constitucional que ha dicho que acaban los incrementos pensionales, los incrementos por personas a cargo, como si se hubiera dado la gran decisión económica, sabiendo que realmente el recurso y la dificultad económica de Colpensiones no está realmente en los incrementos. Quisiera que usted empezara con una opinión sobre ese tema, porque a veces nos dicen tantas cosas y nos toca aquí aterrizar a la gente para que entienda lo que pasa. Qué fenómeno. Bueno, Juan, siempre se trabajó sobre la base de que no había una derogatoria orgánica de los incrementos pensionales, que finalmente el artículo 31 de la Ley 100 deja vigentes todas las disposiciones del régimen de invalidez, vejez y sobrevivientes del ISS, entre ellos los incrementos pensionales. Abrimos ese camino, te digo, yo particularmente lo abrí en Medellín en el año 95, y esos fueron miles y miles de procesos los que tramitaron. Hoy en día relativamente son pocos, ¿para qué? Porque con la vigencia del acto legislativo, pues todas estas cosas, todas estas arandelas desaparecen. Son pocos los procesos. Nosotros lo que le estamos pidiendo a los jueces en este caso es, bueno, acaten la OSU, porque finalmente una sentencia de OSU es de carácter obligatorio, pero morigeren esa jurisprudencia. ¿Cómo? A los procesos que se presenten desde la sentencia en adelante, pues resuélvalos con esa nueva pauta jurisprudencial. Los que están presentados de ahí para atrás, manténgalos, Juan, pues por muchas razones. Usted sabe que estamos en un caos y hay una inseguridad jurídica tremenda. Entonces no tiene presentación de que a un usuario le digan que hace 2 años tenía derecho a unos incrementos, pero que hoy no. Sobre todo porque la audiencia no se ha podido hacer, no por culpa del usuario, sino porque el sistema judicial está atosigado, está acosado. Hay muy pocos jueces de pequeñas causas, entonces tienen demasiado poco tiempo para resolver los casos que les presentan. Hay audiencias para 2021 y 2022, Juan. Entonces, ¿qué es la postura nuestra? Pues efectivamente una sentencia de SEU difícilmente se va a reversar. Ya hay algunos abogados apuntando a que propongamos un incidente de nulidad de esa sentencia, porque hay 4 salvamentos de voto. Pues eso podría proponerse. Sí, de los 9 magistrados, 9 dicen que no, lo cual es un mensaje... 5 que sí y 4 que no. Exacto, hay algún mensaje que
como que no hay unidad de criterio en el tema. Exacto, pero yo no veo que la Corte vaya a revisar eso porque la mayoría se mantiene. Lo que le pedimos a los jueces es no solo en esa, sino en el resto de tesis. Por ejemplo, el IBL, los servidores públicos. El tema de la condición beneficiosa, que es un tema tan sensible para tantas familias que perdieron la pensión por ese cambio de tesis. Les digo de una vez a los televidentes, todos los que hayan tenido procesos de estos de condición beneficiosa, acérquense en la oficina, que vamos a promover también, lo mismo que el doctor Ballesteros, una demanda internacional, primero ante la Comisión Interamericana y después ante la Corte Interamericana, si aceptan la queja, para que el Estado restablezca el estado de cosas y este cambio jurisprudencial sí se dé, porque entendemos que la jurisprudencia tiene que ser mutante, cambiante, etcétera. Pero la persona que ya tenía la expectativa, digamos, legítima de pensionarse con unas condiciones como estos de sobrevivientes, pues por una infinidad de principios, Juan, el principio de debido proceso, el principio de confianza legítima, el principio de buena fe, pues derecho adquirido no tanto porque no había entrado al patrimonio por la no ejecutoriedad de la sentencia. Hay un antecedente bien importante en Argentina que fue llevado a la Corte Interamericana y que es del que estamos pegados nosotros sustentando las casaciones, para decirle a las altas cortes, pues sí, apliquen su criterio jurisprudencial nuevo, pero morigérelo, aplíquelo de aquí en adelante. Cuando una persona ya tiene una sentencia de segunda instancia a su favor y ya tiene dentro de su imaginario que probablemente eso va a prosperar porque la Corte trae de antaño esa tesis, yo creo que es de justicia que se le respete. Lo que usted decía es muy importante, doctor Gemosberto, y para que el televidente del común nos entienda, sentencia de SU es una sentencia de unificación, o sea que ya ha habido mucha información jurisprudencial en sentencias que dicen, no, vamos a unificarlo todo y vamos a tomar la determinación. O que hay contradictoria. Recuerda que es que en incrementos había una de la Corte Constitucional que sí y otra que no. Esta SU unifica todo. Todas. Está muy bien, eso es muy respetable que cambien de criterio y que se aplique el nuevo criterio jurisprudencial. Eso sí, morigerado para que la gente que tenía la expectativa de que una entidad le iba a reconocer una prestación con base en una regla jurisprudencial que hasta ese momento venía actuando, pues tenga la confianza en el Estado de que así va a ser. Esa inseguridad jurídica pues trae mucha desconfianza en las instituciones, pensamos nosotros. Vamos a atender dos televidentes y después, si no se nos olvida, porque la Corte Constitucional, que ha sido realmente la gran defensora de los derechos fundamentales y la principialística constitucional, a veces en algunos detalles uno dice, ¿qué le está pasando a la Corte Constitucional? Vamos con Marlene primero. Marlene, buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿ustedes, doctores, cómo están? Ah, bien, gracias. Me alegro. Yo les quería hacer una preguntita. Lo que pasa es que en cuanto al incremento pensional, eso, yo salí, pues, o sea, esos, no sé, esos dicen que es para la esposa, o no sé, pues. Pero de todas maneras, yo salí, yo con mi esposo estuvimos en esas vueltas y salimos, pues, ¿cómo se le dice? Afectados, favorecidos, bueno, yo no sé cómo será la palabra para decir. ¿Les negaron? ¿Les concedieron? No la negaron, pues la aceptaron, pues. Sí. Entonces ya dictaron, pues, el juez dictó sentencia y eso fue ya hace 6 meses, entonces yo quería saber más o menos cuánto tiempo hay que esperar, cuánto se demora. ¿Para que empiece usted a recibir ese incremento? Para recibirlo, porque sí, porque Colpensiones, pues el abogado dice que hay que esperar que Colpensiones ya es el que tiene que desembolsar. Pero ya Colpensiones va muy rápido. Colpensiones, afortunadamente, Colpensiones viene resolviendo muy rápido y de manera eficaz. Lo que le tengo que decir es que eso a veces es una verdad incómoda, Juan, pero hay que decírsela. El incremento es por la cónyuge que se lo dan al pensionado, pero no es de la esposa. Porque ¿qué se incrementa? ¿Qué dice la ley? Se incrementarán las pensiones de vejez y de invalidez, así. Entonces se incrementa la pensión de que la está recibiendo. Luego hay muchas peleas, a veces uno ve eso en las oficinas. Vea, es que esta plata es mía. Uno tiene que decirle pues con toda responsabilidad a la señora, esto es del pensionado, lo que pasa es que él se la quiere entregar y quiere que esa platica sea para usted, etcétera, para que usted compre sus cositas personales, etcétera. Pero desde el estricto rigor de la norma, el incremento pensional es del pensionado. Una vez el fallo, la pregunta ya es interesante. ¿Cuánto más o menos? Yo creo que ¿habrá retroactivo una vez empieza a recibir el incremento? No, claro. Hay retroactivo desde dependiendo de cómo lo demandó el abogado y todo eso, porque eso ya es una casuística en cada caso concreto, porque seguramente le reconocen retroactivo desde que presentó la demanda y se había reclamado, pues no habrá prescripción, etcétera. Todas son unas reglas que se aplican. Y todo lo que dure el proceso, además lo que dure el cumplimiento de la sentencia. Y a futuro, siempre y cuando, como dice el mismo artículo 20 del decreto 758 del 90, se mantenga la causa que le dio origen. Por ejemplo,
Si la cónyuge empieza a recibir unos ingresos Empieza a y no trabajar. depende ya económicamente de su esposo, el incremento pierde. desaparece. Pero es que la señora a los 2 años se quedó sin empleo y volvió a depender de él, pues vuelve y le restablece el incremento. Es una especie de Va y viene. una especie de proceso de jurisdicción voluntaria que puede tener modificaciones sin efecto de cosa Y juzgada. doña Marlene, no se preocupe que mientras más se demore, va a recibir el retroactivo, así que no hay pierde por ese lado. Vamos con Dairo en Támesis. Don Dairo, buenas noches. Buenas noches, para felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias, don Dairo. Su pregunta. Mi pregunta, tengo 51 años cumplidos, Sí. cotizo en un fondo privado, mis ingresos son más de 5 salarios mínimos Sí. y tengo más de 1.270 semanas. ¿Y su pregunta es? ¿Me traslado? No, pues claro. No lo piensa dos No lo veces. pienso, ¿ves? Tiene todo para irse. No lo piense 2 veces. Y no espere cumplir los 52. Claro, inclusive esta semana estábamos haciendo un ejercicio mejor hoy por la mañana con un cliente, con un usuario en la oficina. Tiene 59 años, a la época de redimirse el bono pensional que 62 va a tener 300 millones en la cuenta de ahorro individual y me dice, doctor, pero yo ¿por qué no me puedo pensionar ya? Si este señor no tuviera cónyuge ni compañera, seguramente hoy con 59 le podrían dar una pensión anticipada. Pero ahí estaba con la señora y le pregunto, señora, ¿y usted cuántos años tiene? Tiene 47. Entonces eso afecta Por la proyección de vida. la proyección de la pensión porque las mujeres en Colombia tienen más expectativa de vida que los hombres. Le dije, su compañera o su cónyuge, la que tiene en este momento, no le permite a usted que se pensione, pues por esa razón económica que le expliqué en ese momento. Pero los que se puedan trasladar, que estén dentro de esos términos, recuerde, a más de 10 años de pensionarse, mujeres 47, varones 52, sin pensarlo 2 veces, regresen a Colpensiones. No solamente los demás del mínimo, Juan, los del mínimo también. ¿Por qué? Porque los del mínimo, si van al régimen de prima media, van a fortalecer el régimen, que es lo que tenemos que salvar en Colombia. Va a haber una reforma pensional agresivísima. Sí, señor. El sector privado está pretendiendo extinguir a Colpensiones hace muchos años. La reforma va a ser agresiva. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer ese régimen para que no haya excusa de que lo vayan a acabar, que porque no es sostenible. Y no queremos especular sobre el tema, pero la reforma se avisora tan compleja que a través del Plan Nacional de Desarrollo han querido involucrar algunos ingredientes que de pronto el ciudadano a pie no se da cuenta, pero por eso hay que estar muy atentos a este programa y en los medios de comunicación revisar toda la información sobre el tema, doctor Rey. Demasiadas cosas hay en el plan de desarrollo, Juan. Por ejemplo, el tema de los BEPS y de la laboralización. Es decir, lo que quieren es afectar al sector trabajador para imponerle jornadas parciales, para posibilitarle que se le abra el escenario de que coticen por menos del mínimo. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a la edad de pensionarse, precarizar el empleo, exactamente. Es decir, no hay empleo decente, como dice la OIT. Precarizarlo para que al final de su vida, en la vejez, le digan, vea, como le podemos dar pensiones de menos de salario mínimo, entonces aquí le vamos a entregar estos 80.000 pesitos cada 2 meses, que es más o menos Y bregue a a vivir. lo que apunta los BEPS, que no me equivoco en eso, Juan, y tenía una apreciación correcta. La semana pasada que leo en la revista Dinero un artículo de Olivera, el que fue presidente de Colpensiones. Sí. Pues la justificación de esta gente es eso, más o menos que la gente en la vejez se financie con sus propios ahorros las ayudas o los auxilios que el Estado les debería dar como tema asistencial. Ay, Dios mío, y también el doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, también manifestaba que cada quien construya su pensión. Eso es muy fácil decirlo, pero cuando hay condiciones laborales, cuando la economía es buena, pero Colombia es un país atípico. Es O sea, imposible, muy Juan. difícil. En un trabajo que estoy por publicar, que fue mi tesis de grado para la maestría en España, estoy tratando de demostrar que una persona que gane hasta 2 salarios mínimos en Colombia tiene que cotizar 47 años, Por oiga, Dios. 47 años para poder formar el capital para pensionarse, No da. contando con que la cuenta de ahorro individual, como se proyecta técnicamente, siempre vaya hacia arriba y con un crecimiento del 5% Ah, anual, que eso es imposible porque eso es cíclico. Claro. Eso sube y baja, unas veces los fondos pierden, otras veces ganan, etcétera. Esa tesis voy a demostrar y con seguridad que lo que Montenegro dice no es cierto. Eso es cierto en un escenario Que gana económico demasiado. distinto. No, claro, países desarrollados donde usted se gana 4, 5, 6 millones de pesos, entonces usted sí puede ahorrar y sí puede construir una pensión, pero es que en Colombia esto es imposible. Bueno, vamos con más televidentes. Don Francisco en Pereira, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Primero que todo, para felicitarlos por tan excelente programa. Mi inquietud es la siguiente. Claro, bien pueda. Resulta que pues yo estoy cotizando desde el 91 a la fecha estoy con Colpensiones. Llevo 23 años y medio. Sí. De manera que si, por ejemplo, con la posible reforma que haya, de pronto que me incrementarán edad y ¿Usted semanas cuántos años cotizadas, tiene? 58. No, hombre, don Francisco, yo creo que ya tiene... Yo creo que ya no, porque vea, la ¿Qué reforma problema? empieza a discutir si el gobierno cumple, aunque le digo, en el plan de desarrollo ya hay Ya una cantidad de empezaron, cosas ya de reforma empezaron. pensional.
pero suponga que empiece en noviembre y culmine hacia el año pasado y se termine sancionando a final del año con examen de constitucionalidad y con todo eso. Estaría rigiendo como por el 2020 y ya usted estaría 2 años de pensionarse. No creo, aunque el ministro de Hacienda muy atrevidamente, me parece a mí, muy atrevidamente dice que el régimen de transición va a ser de 2 años. Señor, pero ¿qué es esto, ¿qué régimen de transición va a ser eso, por Dios? Pues mínimo 5. Sí. Mínimo 5. En el peor de los casos, ¿no? Entre 5 y 10, pero póngale mínimo 5. Pero este señor dice que no, que 2. No, según él 6 meses, o sea, que no. Si por ello fuera, no habría ni siquiera régimen de transición, sino a rajatabla aplicar. Bueno, tenemos más televidentes. Don Héctor, buenas noches. Muy buenas noches, caballero. Qué excelente programa. Hombre, don Héctor, gracias. Y ustedes, los televidentes, son los que hacen posible que acá podamos discutir. Yo soy un fiel oyente de Teleantioquia. Bueno, desde que amanece hasta que anochece. Así es, 24 horas. TV en grande. Eso. A ver, una preguntita ahí para don Jaime, al doctor. Yo tengo 62, va a gustar 62 años. Sí. Según cuentas del seguro, tengo 1080 o 1180 semanas, porque tengo perdido, es que 250 semanas con X patrones que me afiliaron, pero a fondos privados. ¿Qué puedo hacer? ¿Esas semanas se pierden o qué? ¿Pero usted actualmente está con quién? ¿Con Colpensiones? No, yo estoy con Colpensiones, sí. No, yo se busca muy fácil. Claro. Si los empleadores existen, vaya por la oficina que nosotros le ayudamos con esa tarea de buscar esos aportes. Y si los empleadores existen, con mayor razón. Si usted recuerda los números patronales, etcétera, si recuerdan qué fondos estuvo, nosotros le ayudamos a buscar todo eso. Acérquese que reconstruyendo esa historia va a tener más de 1.300 y ya no va a tener dificultad cuando cumpla 62 años para que reclame su pensión de Y que vejez. antes de que vaya a su oficina de una vez, don Jaime, vaya a la Cámara de Comercio y busque el certificado de existencia de aquellas empresas, a ver si existen. Todo eso es muy importante para cuando vayan del doctor Jaime, tengan ya algunos elementos como para empezar a revisar, doctor. Claro que sí, así es. Además, hagamos una cosa, vamos a ir a la pausa y durante la pausa ustedes podrán tomar todos los datos del doctor Jaime Humberto Salazar. Ya regresamos. Para ubicar al doctor Jaime Humberto Salazar, pensiones, derecho laboral y responsabilidad del Estado, oficinas en Antioquia, Medellín, carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 302, teléfono 513-8930, en Río Negro, carrera 48, número 5055, Centro Comercial San Francisco, oficina 215, línea de WhatsApp para que envíe sus mensajes, 304-218-8191. En Cartagena, Avenida Venezuela 844, Centro Comercial 1, local 410. Y próximamente les daremos los datos de las oficinas en la ciudad de Montería. Colombia del mundo. 3. Debe ser cierto. Seguimos en Su Caso en Casa y vamos a aprovechar este segmento del programa para hablar de un término que para muchos resulta, hasta para los mismos abogados, resulta un poco complejo, y es la casación. La casación es un recurso sumamente importante, pero también muy técnico, y a veces los abogados no llegamos hasta el punto de la casación. Y por eso yo quisiera, doctor Jaime Humberto Salazar, quien es especialista en el tema de la casación laboral,
¿Por qué se llega a la casación? ¿En qué caso se debe llegar a la casación? Es decir, llegó el Tribunal Superior de Medellín, por citar un ejemplo, y dice, no concedo, el fallo es negativo, no voy a conceder esa demanda. Y entonces uno dice, vámonos para casación. Cuéntenos cómo opera eso. Juan, vea, como siempre en nuestros actos de la vida cotidiana, tratamos de ayudarle al pensionado. Una persona de salario mínimo que lleva su proceso ante el juez y lo pierde, o ante el tribunal y lo pierde, y quiere ir a la Corte Suprema de Justicia en recurso de casación. Es un recurso muy técnico que pocos abogados lo manejan de manera correcta y de manera bien. Entonces, nosotros hemos abierto este segmento en nuestra oficina en Medellín, pero lo prestamos para todo el país bajo ciertas condiciones y ciertas normas de responsabilidad, porque hay demasiada responsabilidad, los términos son muy cortos, pero le prestamos este servicio a todos los abogados del país, que nos pueden escribir a la misma línea de WhatsApp. ¿Qué hacemos? Pues el abogado interpone el recurso, nos envía el expediente completo, nosotros lo leemos, le cobramos algún dinero por la lectura del expediente, porque esto es dispendioso y es un recurso técnico que quita tiempo, y el tiempo es dinero, Juan. Para nosotros los abogados el tiempo es dinero, entonces nosotros sí le cobramos por la lectura del expediente. Si vemos que hay algo que hacer y se trata de un afiliado que está buscando una pensión, casi siempre pactamos a cuota litis, es decir, si el proceso se gana, del resultado del proceso le cobramos un porcentaje. ¿En qué caso, doctor Jaime Humberto, vale la pena acudir al proceso de casación? Hablemoslo en términos muy sencillos, que la gente no se entienda. Es muy difícil, Juan, decir en qué, porque el tribunal se puede equivocar en una tesis jurídica, aplicando, por ejemplo, una tesis jurisprudencial que no opera ya y que era de antaño de la Corte, y no aplicar la actual, por ejemplo. O, por ejemplo, porque aprecia mal las pruebas del proceso y termina diciendo que una señora no tiene derecho a una pensión de sobreviviente. Entonces eso depende mucho de cada caso. Ese examen es el que hacemos nosotros en la oficina para mirar si hay probabilidad de presentar el recurso. ¿Cuál es la gran importancia de esto? Pues primero, que tenemos una trayectoria de 25 años en presentar estos recursos, Juan. Fui magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia en 2 ocasiones, primero con el doctor Luis Gonzalo Toro y después con el doctor Luis Javier Osorio López. Fui con juez también de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de Casación Laboral, entonces conozco bien el tema. Y que trabajamos a cuota litis. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría de la gente que viene a buscar una pensión... Cuota litis es por resultado. Exacto. El salario mínimo pues no va a tener con qué pagarle a uno 5 o 10 millones de pesos para presentarle una demanda de casación. Porque es que por eso dicen que es costoso. Dicen que acudir a la casación es costoso, porque además si la casación no prospera, pues también hay una condena que es onerosa. También hay responsabilidad porque lo puede condenar en costas, pero costoso porque, claro, si usted va y busca un abogado experto en casación y lee el expediente, le dice, hombre, esto vale 10 o 15 o 20 millones de pesos. Una persona que está buscando una pensión de salario mínimo, dígame pues, usted, ¿de dónde va a sacar? Entonces, ¿cómo la va a mandar a que empeñe la casa para eso? Nosotros cumplimos una labor social desde allí y hace muchos años. ¿Ya lo acompañan? Exacto. Toda mi vida lo he hecho así, desde la perspectiva de los pensionados. Yo lo acompaño, presento la demanda de casación, lo acompañamos en el recurso. Si el recurso resulta próspero, pues nosotros le cobramos un porcentaje de lo que ganemos. Sí, el resultado. Yo inclusive, Juan, yo si alguna cosa tengo es no ser egoísta. Entonces el abogado que viene trabajando en ese proceso, yo no lo dejo por fuera y lo excluyo. Vea, vaya, ya usted aquí, ya usted hizo lo que hizo. No, venga, hermano, sí. Trabajemos juntos y ganemos los dos. Usted me trae el proceso, me pagan por la lectura del proceso. Y si el proceso prospera, pues yo me gano un porcentaje, pero el abogado que se molió en el proceso claro, dos instancias, que también gane, claro, que por camelló. supuesto, sí. Hay que ser muy responsable en eso y también reconocerle a la gente todo el esfuerzo que hizo en las instancias. Lo que usted dice es muy importante y hay que hacer hincapié en esto. O sea, si el televidente cree que la casación es un recurso al que puede acudir y no tiene, digamos, el dinero para iniciarla, porque como usted dice, los casacionistas van a cobrar porque es una cosa dispendiosa, pues acuden los del doctor Jaime Humberto Salazar, que conoce del tema, y revisan si por resultado de si presentemos la casación, si la casación prospera y hay un recurso que se recupera, pues de ahí se saca el porcentaje y ahí la persona que no tiene el dinero para arrancar tiene, pues digamos, que mayor garantía que es eso. un llamado a todos nuestros colegas en el área laboral y de seguridad social que busquen ese recurso, que podemos trabajarlo perfectamente y como le digo, eso es ayúdate que yo te ayudaré. Entonces ellos ganan y yo gano y pues casi siempre tratamos de proponer cosas que uno vea que tienen alguna posibilidad de éxito. Le insisto también a todos los abogados que hayan tenido estos casos de condición beneficiosa por el cambio de jurisprudencia, que se acerquen por la oficina, que vamos a iniciar una demanda internacional por este tema. Es un tema largo, dispendioso, Juan, que tarda años en la Corte Interamericana, primero en la Comisión y después en la Corte, pero estamos dispuestos a ir a Washington a dar la pelea y después a ir a Costa Rica, que es donde queda la sede de la Corte también,
a seguirla luchando porque creemos que aquí se cometió una injusticia con esta cantidad de gente. Hay que dar las peleas en el ámbito internacional porque los acuerdos internacionales tienen el mismo nivel de nuestra Constitución, están en el mismo rango. Doctor Jaime Humberto, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan, a todos los televidentes, muy buena noche y por aquí los esperamos el próximo lunes a la misma hora. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia siempre te ven grande.